Una de las cosas que hace el Señor, es mi experiencia y estoy seguro que es la experiencia de los que estamos aquí sentados, que amamos al Señor, es cambiar nuestra vida desde cero. Muchas de las cosas que nos dicen las personas es: hoy ya no te veo donde te veía antes, tus amigos no son los mismos, tú cambiaste tu forma de ser con las personas, ya no compartes con tus amigos, ahora te has vuelto para ellos, ¿no? Un solitario, andas solo para arriba y para abajo. Y las personas nos ven como, nos empiezan a ver como un extraño, como alguien que es diferente a ellos. Bueno, la Biblia de cierto modo nos llama a ser diferentes, ¿no es verdad? A ser luz y sal en esta tierra. Pero lo cierto es que nuestro alrededor, nuestro entorno, sufre un cambio que es visible para todas las personas. Muchas veces para bien, porque el cambio es tan radical y las personas andan tan sumergidas en la maldad que cuando las personas ven este cambio, pues entonces no queda otra cosa que decir: aquí algo extraordinario está pasando. Pero hay otras personas que supuestamente no son tan malas, hablando en términos humanos. Nosotros sabemos que para Dios no hay una persona buena, lo conocemos, pero en términos humanos nosotros decimos: ay, aquella persona, lo único que le falta es ser cristiana. Cuando la persona se acerca a Dios y Dios le muestra la maldad en su corazón, a todos nos queda reconocer que somos realmente malos. Pero para las personas, las personas clasificamos bueno, malo. Lo cierto es que Dios cambia nuestro interior y todo lo que nos rodea. De cierta forma, esta canción que vamos a cantar tiene un poco que ver con esto que les estamos hablando y el deseo de nosotros de que nuestro entorno se quede tal y como Dios lo ha comenzado a hacer. Mi entorno. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así, ¿verdad? Muriendo cada día para verte en mí. ¿Y qué queremos? Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con un sonido de mi voz, el viaje emprenderé por ti. Mis pies me llevarán a donde quieras ir. Y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor,
rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Le damos gracias a Dios porque Él ha cambiado evidentemente nuestro entorno, nuestra vida. Vamos entonces ahora en este tiempo a cantarle el feliz cumpleaños a todos los hermanos que en esta semana, a lo largo de esta semana, han cumplido un año de vida, de matrimonio, de bautismo. Así que todos los hermanos que en esta semana han cumplido años, por favor que vengan. En la Biblia, la palabra de Dios se nos manda a llorar con los que lloran, pero también ¿a qué? A alegrarse con los que se alegran. Tengo a mi sobrino aquí a mi lado. Él es un poco penoso. ¿Quién más? Erika también. Erika, ven. Estamos llenos de jóvenes. A mí siempre me gusta hacer esto. Hay algún, porque es lo que vi desde pequeño. Con 15 años se podrá decir que somos pequeños. Bien, es lo que siempre vi. ¿Hay algún hermano que quiera dedicarle su pasaje favorito a estos dos jóvenes? Su pasaje favorito, su versículo favorito, por favor. Veo a algunos hermanos buscando. ¿Cómo? Isaías 41:10. Vamos a buscarlo. Isaías 41:10. Y escuchen esto ustedes. Dice la palabra de Dios: no temas, se agregó otra jovencita. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bello, las promesas del Señor son hermosas y siempre nos reconfortan, nos ayudan en el tiempo de la angustia. Vamos entonces a cantarle feliz cumpleaños a este grupo hermoso de vástagos. Feliz, feliz cumpleaños que tenemos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con años sin par, al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Miguel, por favor, en la oración. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, el cual nos permite reunirnos, Señor, en tu nombre, para aprender de tu palabra. Te estamos pidiendo, Señor, en esta hora que seas con estos jóvenes, Señor, con estos niños, Señor, que están en tu camino.
que tú le sigas ayudando, Señor, cada día, que tú le ayudes a crecer en ti, Señor, en la fe, que pueda seguir dando bendición a tu nombre, Señor, que puedan seguir conociéndote, que tú les esfuerces cada día y que tú le ayudes a entender que tú siempre estarás con ellos, Señor, aun cuando tengan dificultades, que puedan ver tu mano siempre ahí, Señor, que le bendigas y que le ayudes siempre, Señor, al igual que a todos nosotros. En Cristo oramos. Amén. Bien, vamos a cantar ahora un himno. Himno número 466, Victoria en Cristo. Y esto a veces suele un poco, en la realidad de nuestras vidas, aparentemente parece ser un poco contradictorio, porque a veces vemos que las cosas no están saliendo como nosotros pensamos que deberían salir. A veces hay muchos hermanos que dicen, oye, ¿cómo tú estás? Victorioso en Cristo. ¿No es verdad? ¿No han escuchado esa frase? A veces todo lo que tengo es victorias en Cristo, pero cuando vemos la realidad de nuestra vida, las cosas no están saliendo bien. ¿Y será que no tenemos victoria en Cristo por esto? Porque es que la victoria que tenemos en Cristo no depende de las circunstancias que nos rodean. Ya la victoria Cristo la tuvo en la cruz. Así que todo lo que nos está sucediendo está muy separado de lo que significa la victoria en Cristo, porque Cristo tuvo su victoria con el pecado, que es el mayor enemigo que nosotros tenemos. Así que, y si Cristo es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Así que, aunque nuestras circunstancias estén mal, nosotros tenemos victoria en Cristo. Vamos a cantar entonces este bello himno, Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se comienza sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Ven, Padre, su gloria, hoy que en amor tierno el Salvador se enfermó, mas nosotros mandó a ver al cielo y su rey. Entonces suplicante venía Cristo avante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino
¿Cuántos creen esto? Para los que salvo, espero unir mi canto al del grupo santo, santo, que victorioso venía, tributo al Redentor. Bien, terminamos este tiempo cantando el coro Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas yo a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas yo a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su
autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A los ciegos lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor, el Señor, el Señor. Jesús es el Señor. El título de este mensaje, el mensaje de esta mañana, es el siguiente. El título es el siguiente: Jesús sigue obrando. Jesús sigue obrando. ¿Cuándo se terminó la obra de Jesús? Piense por un momento. ¿Cuándo se terminó la obra de Jesús? ¿Cuándo terminó Él su trabajo? Hay algunos que creen que Jesús terminó su trabajo el día en que resucitó y ascendió. Ya Él terminó su trabajo. Pero nosotros sabemos que la obra de la cruz no le dio final, ni la obra de la resurrección, ni el ascenso de Jesús no le dio final a la obra de Jesús en esta nuestra tierra. Él no dejó de trabajar. Él no ha dejado de trabajar. Dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué nos dice el escritor del libro de Hechos, Lucas, el médico amado? Que Jesús había hecho un principio de obras y que Él había recogido ahí en su evangelio este comienzo. ¿Sabe, mi hermano? Jesús no ha dejado de trabajar. El Dios de amor nuestro continúa trabajando en esta nuestra tierra en el día actual. Él no ha dejado de trabajar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 45, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Él no ha dejado de trabajar, aun cuando muchas personas piensen que Él está descansando. Él no está descansando, Él está obrando, Él está trabajando, no ha dejado de obrar para nuestro bien. Qué bueno es pensar que nuestro Señor, el Dios de amor, el Dios de nuestras vidas, está hoy activo para tu bien y para mi bien. Aprendamos lo que el Espíritu quiere comunicarnos en esta mañana. Le invito ahí a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículos del 1 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Si lo tiene ya en mano, ya para leer, levante la Biblia con las dos manos. Con las dos manos, sí, las dos manos. Eso es bueno para hacer el ejercicio de la mañana. Dice la palabra de Dios en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le respondió el Señor? No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron. ¿Podemos leer lo que les dijeron los varones, que eran los ángeles? Leemos todos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor añada bendiciones cuantiosas a la palabra que hemos leído. Bien, ustedes han podido leer cómo se gestó este desenlace que seguramente usted y yo no hubiésemos querido. Dejar al maestro. Ahora piense por un momento, tener al maestro con nosotros y dejar o verlo irse de entre nosotros. ¿Cómo usted se pondría? ¿Cómo ustedes se pondrían? Yo creo que yo me hubiese puesto muy triste. Yo me hubiese puesto muy triste. Pero, ¿qué estaba sucediendo con los discípulos? Los discípulos estaban viendo el obrar de Jesús. Estaban experimentando el obrar de Jesús. Había un pensamiento muy judío. Tenga cuidado con esa palabra. Un pensamiento muy judío, que era que Jesús iba a instaurar el reino cuando viniera. El Mesías venía y el Mesías, como dice Isaías capítulo 61, iba a instaurar el reino. Él iba a venir con el juicio, con la vara de justicia, e iba a castigar a todas las naciones. ¿Sabe? Que cuando Jesucristo vino con otra visión de reino. Jesucristo no venía a consumar, a darle libertad al cautivo, vista al ciego, a declarar el año favorable del Señor. Deténgase. Jesucristo no venía a traer juicio en ese momento de su venida. Jesucristo venía a traer el día de la misericordia. ¿Y cuánto se ha extendido el día de la misericordia? Oiga, si podemos sacar cuentas, ya el día de la misericordia tiene 2000 años, casi 2000 años de cuando Él lo dijo. Se ha extendido el día de la misericordia. ¿Y para quién es el día de la misericordia? Ese es para la iglesia, para ti y para mí. Ese es para nuestro mundo, para que nuestro mundo pueda creer. Los discípulos le preguntaron: ¿y será en este tiempo? Y podremos ver con nuestros ojos la justicia tuya para con las naciones. Y el Señor les dijo: epa, como dicen algunos, deténganse. Yo tengo un objetivo más alto. ¿Y cuál era el objetivo de Jesús? El objetivo de Jesús era que todos nosotros pudiésemos experimentar aquella profecía de Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, cuando dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Muy bien, nosotros podemos leer en el pasaje que no nos íbamos a quedar solos,
Si los discípulos se quedaban solos, la obra de Jesús se hubiera truncado ya en esa su historia que duró ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Pequeños 3 años. Algunos quieren cerrar un poquito este número y dicen algunos que el ministerio de Jesús se enmarca en 2 años y 4 o 5 meses en activo con los discípulos, desde que los llamó hasta que ascendió al cielo. Dicen algunos que no llega a 3 años. Hermano querido que está acá, Jesús sigue obrando hoy día. ¿Y por dónde sigue obrando Jesús hoy día? Sigue obrando por medio de el Espíritu Santo, el Espíritu que vivifica la iglesia, el Espíritu que mueve la iglesia, el Espíritu que activa el corazón de cada uno de nosotros para que podamos continuar. Jesús se fue al cielo, los ángeles allí le acompañaron. ¿Tendría Jesús necesidad de compañía? No, los ángeles nos vinieron a acompañar a nosotros. Porque Jesús ascendió y hay algunos que dicen, no, porque los ángeles lo acompañaron. No, los ángeles no lo acompañaron. Los ángeles acompañaron a los discípulos que se quedaron como lelos mirando al cielo. ¿Y por qué se quedaban mirando al cielo? Se les iba el Señor. Los ángeles acompañaron a los que estaban acá en la tierra y les dieron la porción de que como mismo Él se había ido al cielo en una nube, se había ocultado en una nube, con esas mismas nubes Él descendería y se mostraría para su pueblo, para que su pueblo todo le pueda ver. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero ese día de ver a Jesús descendiendo en la nube. Lo espero. Una señal muy grande de que Jesús sigue obrando es el poder del Espíritu Santo que habita en la iglesia. Una señal de que Jesús sigue obrando hoy es el poder que habita por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Una cualidad esencial de un reino es el poder. Ningún país durará mucho si no tiene un buen ejército. ¿Es verdad o no? Si un país no tiene buen ejército, país perece. O pudiera suceder que un país no tenga buen ejército, pero tenga un amigo que tenga un buen ejército y ese amigo lo defienda. Pero ¿sabe? El poder del reino trabaja diferente. El poder del reino no necesita un ejército de hombres armados, de bombas atómicas, ni de cuchillos y dagas ceñidos en el cinto. No, el reino de Dios avanza por medio del poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios que ellos iban a recibir. Ese mismo Espíritu sigue aún hoy obrando en el presente de la iglesia. Él es quien nos da poder para trabajar en el reino y para expandirnos a nuestro alrededor. Después de aquella gran pregunta, Jesucristo les dijo, ustedes no tienen que saber cuándo va a suceder la consumación, el arreglo de Israel. Fíjense que todavía no ha sucedido. ¿Cómo está Israel hoy? El Israel actual, ¿cómo está? En guerra. En guerra. Todavía no ha sucedido. Pero sepa, un día Dios va a arreglar Israel y todos los israelitas tendrán que mirar a quién, al que han desechado por siglos, a Cristo el Señor, y tendrán que volcarse a mirar a Cristo y pedirle a Cristo su Mesías, que ya vino y se habían retardado tanto en reconocerle. Hermano, los israelitas no reconocieron en aquel momento, pero la iglesia sí lo reconoció. Y se le extendió este ministerio a la iglesia con el poder del Espíritu Santo que iba a venir, iba a inundar, iba a marcar la iglesia para siempre. ¿Y qué dijo Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de poder recibieron ellos? ¿Qué tipo de poder recibieron ellos?
el poder de los sicarios que tenían un cuchillo en el cinto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el Espíritu de Dios no necesita dagas, ni necesita cuchillos. Ellos recibieron un poder diferente, y era el poder de la Shekinah del Señor, era el poder de la presencia del Señor, era el poder que quemaba a la gente que estaba a su alrededor. Usted voltea un poquito el pasaje aquí, el capítulo 1, y se va a dar cuenta que en un tiempo bien corto, ellos recibieron poder. ¿Y qué poder recibieron? El poder del Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés no es nada más y nada menos que poder. ¿Qué poder de quién? ¿De los hombres? No, mi hermano. Poder del Señor, poder de gloria, poder del cielo. El poder de la iglesia no radica en las cosas que nosotros podemos estereotipar. Hay muchos que piensan que el Espíritu Santo se manifiesta donde hay alboroto y gritería. ¡Ah! Y uno grita y otro se cae para atrás, y otro viene el demonio y se reprende el demonio. Puede ser que allí esté el Espíritu Santo, pero ¿sabe? El Espíritu Santo se manifiesta cuando hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque pudiéramos estar nosotros, aleluya, aleluya, y estar, pero si nos falta el fruto del Espíritu, ¿qué va a suceder con nuestras vidas? Nuestro espíritu es erróneo, para no decir que es falso. Usted puede examinar una iglesia muy activa, y si examina los miembros y los miembros no viven la oportunidad de vivir en el Espíritu Santo, dando buen testimonio y viviendo conforme al Espíritu, ese tal Espíritu está un tanto desvirtuado. No es Espíritu real. El Espíritu Santo puede obrar en una iglesia calmada, y de hecho obra en una iglesia ordenada. Tal es el punto que Pablo allí le habló a los corintios y le dijo, ¿qué le dijo a los corintios? Hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo puede obrar en una iglesia donde no haya gritos, ni alaridos, ni demonios visibles. El Espíritu Santo puede obrar en una iglesia donde se mueva su fuego y su aliento. Hermano, nuestra iglesia tiene que vivir cada día el aliento del Espíritu Santo para darnos poder. ¿Para qué necesitamos poder? La iglesia necesitó poder no para fajarse con el imperio romano. Ellos no necesitaron fajarse. El poder del Señor venció al imperio romano. Y tanto Dios trabaja, y con quienes Dios trabaja con todo el mundo. Esas carreteras que el imperio romano hizo, y como sigue diciendo el dicho, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Él se encargó, el imperio se encargó de llenar el mundo conocido de carreteras. Esos mismos caminos y carreteras los usó el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se llevara el Evangelio, para que los cristianos fueran a predicar el Evangelio. ¿Tendrá perdida la pelea el Espíritu de Dios en el día actual? ¿Qué cree la iglesia? No, el Señor no tiene perdido su historia. A veces vemos leyes arbitrarias, vemos dificultades a nuestro alrededor, gente que quiere darle promoción a cosas que van en contra de la Biblia. ¿Sabe, querido, amado, amada que está acá? De Dios
no importa. El Señor está cumpliendo su plan hoy día con el poder de su Espíritu Santo por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Sabe que podemos perder el poder? Podemos perder el poder. Podemos perder el poder de la iglesia. ¿Y cómo podemos perder el poder de la iglesia? Sí se puede perder. Sí se puede perder. Se puede perder el poder de la iglesia. ¿Cómo se puede perder? Tolerando, en primer lugar, tolerando el pecado. Si nosotros como iglesia nos adaptamos a oír las cosas que van en contra de Dios y llega el momento que hasta nos reímos de eso y participamos, la iglesia tolera el pecado, la iglesia consume el pecado y pierde el poder. ¿Por qué pierde el poder la iglesia cuando está en pecado? Y cuando tolera el pecado, porque el Espíritu se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y el pecado no pueden estar unidos. El Espíritu Santo está pretendiendo de nosotros que nos podamos mover, no por fuerza, no nos está pidiendo una marcha, no nos está pidiendo que nos pongamos a hacer otras cosas. El Espíritu Santo hoy nos está diciendo: ciérrale la puerta al pecado en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en la mañana yo oraba, me levanté temprano, el Espíritu me estaba motivando por dentro a orar. ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor, cuida a mis hijos del pecado. Cuida a mis hijos del pecado. Pero no solo cuida a mis hijos, cuídame a mí, a mi esposa, cuida a la iglesia del pecado. Porque el pecado está susurrando y es como el pequeño ratoncito que te quiere morder. Él no te pega la mordida sin avisarte. No, él te avisa, pero el aviso es imperceptible para ti. Él te bajea de una manera. Él te sopla, así le llaman. El soplo de los roedores te sopla. Y después, cuando te tiene adormecido, el dedo te muerde. Nos muerde. El pecado nos quiere morder. ¿Y sabe para qué nos quiere morder el pecado? Para apagar la llama del Espíritu. Y el poder, recuerden que el único poder que tiene la iglesia no es poder de armas, es poder del Espíritu. Si el pecado nos opaca, nos mengua, nos apaga el Espíritu, ¿qué debemos hacer cada día? Bueno, tengo que enfrentar el pecado. ¿Y cómo enfrento el pecado? Muy cerca está, con el Espíritu de poder. ¿Quién mengua al Espíritu? El pecado. ¿Pero con quién enfrento el pecado? Con el Espíritu. ¿Y cómo enfrento el pecado con el Espíritu de Dios en mí? Mire, en el cuarto de guerra. Mire, querido hermano, hermana, buscando la presencia de Dios, sin faltarle a Dios, sin faltar a la oración, sin faltar a la predicación de la palabra, sin faltarle a Él. Porque la única manera de poder mantener mi energía interna espiritual es con las armas espirituales, que son poderosas, como dice la palabra de Dios, para derribar fortalezas. ¿Cuáles son las más grandes fortalezas que podemos enfrentar? Sabe que el mayor gigante que podemos enfrentar, a mi entender, es el pecado. Algunos han puesto al diablo como el mayor gigante. No. El más grande gigante que nos puede dominar es mi carne, y mi carne está ligada ¿con qué? Con mi propia concupiscencia, con mi propio pecado. Es tiempo de que podamos... Llegó Pepe, un aplauso. Nunca hemos ansiado tanto a Pepe, yo creo.
el tiempo, el horario bien difícil. Mire, mi hermano, no podemos suplantar, no podemos quitar, no podemos dejar para nada que el pecado nos consuma. Y es tiempo de activar el Espíritu de Dios, la llama del Espíritu. Recibiréis poder. ¿Y cuál poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que combata todo lo que pueda estar a mi derredor y yo diga que no. Yo diga que no a lo que me susurra o a quien me susurra al oído que sí puedo pecar. Yo no puedo pecar porque si no mancho la llama o apago la llama del Espíritu de Dios en mí. Y hay otra manera de perder la llama del Espíritu Santo. Es cuando dejamos de confiar en Él. Cuando nos vamos acomodando tanto a las cosas espirituales que casi que venir al culto es como una rutina. Hay un peligro en la rutina de culto, como que llegar aquí es una rutina, algo que necesita mi cuerpo, ¿sabe? Lo debe necesitar mi cuerpo, pero mucho más lo debe necesitar mi espíritu. Porque a veces mi cuerpo quisiera quedarse en la casa, así, reposando, pero mi espíritu tiene que decir, tomo la delantera y gano, porque mi espíritu necesita la comunión de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Mi espíritu necesita andar en el poder del Espíritu que lo tiene la iglesia. Porque bien pensar que yo tengo poder, pero el gran poder del Espíritu de Dios está ¿dónde? En la unión de la iglesia. En la unión de la iglesia. Es bueno que nosotros podamos detectar cuando hemos dejado de confiar plenamente en el poder del Espíritu de Dios. Y hoy como conclusión pudiera decir que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando en esta mañana. ¿A qué nos está llamando en esta mañana? A activar. ¿Qué tenemos que activar? ¿Las armas de ponerse en el cinto? No. Tenemos que activar. Guarde esas armas, bótelas. Cójala para pelar papa. Papa. Cójala para cortar la hierbita de afuera de la casa. No haga nada con esas armas que usted tiene en la casa. ¿Sabe? Active el arma más poderosa que puede derribar fortaleza. ¿Cuál es el arma más poderosa que puede derribar fortaleza? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que quema el pecado. El Espíritu Santo que quema la apatía. El Espíritu Santo que nos mantiene en victoria por medio de Jesucristo. ¿Ha dejado de obrar Jesucristo? ¿Ha dejado de obrar? No. La obra continúa. ¿Y hasta cuándo continuará? ¿Hasta cuándo continuará? Estoy persuadido, digo como Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1, 6, disculpen. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero lo que les aconsejo, más tiempo de oración, anótese con Maeli en el tiempo de oración 24/7, que la iglesia pueda estar orando constantemente al Padre por las cosas que usted sabe, por los problemas que tenemos. Venga a la casa de Dios en la mañana si lo puede, o si no en su casa. Participe en los tiempos de ayuno, no tiene que ser el miércoles nada más. Ayune delante de la presencia de Dios. Aproveche el tiempo para poner toda carga, no en nuestras posibilidades y en nuestras habilidades, sino en las manos del que puede. Y querido hermano, hermana, visita que está acá. No malgastes la oportunidad que el Señor con gran poder está provocando a tu alrededor por medio del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Usemos el poder. ¿Y para qué es el poder? Bien, si es resucitar un muerto, si el Espíritu Santo te pone para resucitar un muerto, vamos. Bien, para ver los enfermos sanados, yo los he visto con estos ojos.
o si bien para ver milagros a los que quiera el Espíritu de Dios. Un día de agua que se vuelva un día de sol, un viaje que tengas que hacer que se vuelva diferente a lo que la gente te puede decir, un milagro en tu corazón, un milagro en tu vida, un milagro para tu hermano, no te quieres todo el poder para ti, un milagro para tu hermano, una bendición para tu hermano, 20 pesos para tu hermano cuando lo necesita, del bolsillo que Dios llenó, tu propio bolsillo, eso es un milagro también. Que el Señor nos bendiga. La iglesia de Jesucristo vive el poder. ¿Y cómo vamos a vivir el poder? Solo y exclusivamente disfrutando la presencia especial del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo le invito ahí que cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra por la obra tan especial que Jesucristo el Señor hizo por nosotros, Señor, por todos nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque nosotros hemos podido entender el gran mensaje de salvación por medio de Cristo. Y gracias también, Señor, porque el Espíritu de Dios ha vivificado nuestro corazón, porque hoy vivimos el Espíritu Santo. Te damos la gloria por la obra que Él hace, por las veces que nos despierta, por las veces que nos lleva a lugares que no esperamos, por las veces que el Espíritu de Dios nos inquieta para dejar ver cosas más hermosas, Señor, a nuestro alrededor, para mostrarnos tu gloria, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro consejero actual, que es nuestro amigo, que es nuestro consolador. Te pedimos que cobres más autoridad a nuestro alrededor por medio de ese gran poder del Espíritu en nuestra vida, en nuestra alma. Ayúdanos a vivir ese poder cada día, condenando el pecado y la falta de fe, condenando, Señor, las malas actitudes por medio del obrar del Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Glorifícate tú en nuestro corazón por medio de tu Espíritu, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y todo el poder. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Vivamos el poder. El Señor sigue obrando. Bueno, no es excusándome, porque tengo la garganta un poquito mala, de verdad. Los viajes son así porque tú hablas y hablas y hablas y cambias de aire. Entonces, pero bueno, así es como voy a cantar. Hay una cosa, cuando uno llega tú sabes, has vivido una vida, puedes escribir un libro. Sí, puedes escribir un libro. Yo he visto esta iglesia llena, la he visto vacía, la he visto con muy poca gente. Muy poca gente porque fue la etapa del éxodo y la etapa difícil, la etapa donde se quedaron los que se exponían a lo que fuera. Entre ellos, por supuesto, le doy gracias a Dios por mi madre. No porque ella fue una gente que te dijo, para allá, porque los muchachos a veces no, pero ella hay que ir para la iglesia. Y hubo tiempos que, aunque ustedes no sepan ni se lo imaginen, teníamos que ensayar el coro con las puertas, las ventanas cerradas, porque había quejas de los vecinos que les molestaba y había que cerrar las ventanas. Y aquí, en el calor que fuera, no con todos estos ventiladores, había unos ventiladores que yo conozco muy bien, que no son estos. Y todas las cosas. Pero aquí está esta iglesia. Yo soy Jeremías. Así, yo soy Jeremías. Yo lloro por todo.
Pero le doy gracias a Dios porque soy así. No puedo ser distinto. Entonces hay una cosa, mis hermanos, también me preocupa. Los triunfos de ustedes son mis triunfos, porque esta es mi iglesia en la cual viví por 50 años. Estuve por 50, luchando todo ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Me preocupa ahora. Yo iba a cantar de todas formas, si no llegaba Pepe, yo iba a cantar a capela se canta también. Pero ¿qué sucede con esto? Que me preocupa que en una congregación tan linda ya no haya un sustituto para Pepe. Es obligatorio. Es obligatorio que en una gran congregación se haga un esfuerzo y haya más de un pianista. Porque Pepe puede salir, Pepe puede no estar, y entonces, mira, todo el mundo ahí. Entonces, les insto a que piensen en esto y que para adelante. Y que déjenme decirles algo, cuando oigo cosas que pasan y que han pasado y que están pasando, lo primero que me viene a la mente es, y lo primero que pregunto es si siguen firmes en la fe que nosotros comenzamos. Todo lo demás es bobería, porque cuando a mí me dicen, me hablan de cualquier otra cosa, que si creo en esto y que si nos vamos a creer y vamos a dejar de creer, creo únicamente que en Jesucristo, claro, y que una madre como la mía y una tía como la que y un padre como con los que estuve con ellos hasta el último momento, conscientes ellos de que iban a partir, conscientes de que iban a estar al momento con el Señor, y jamás en la vida desviaron la doctrina con estos principios. Por tanto, si en ese barco te ayuda a llegar a la salvación, que es la meta del cristiano, ¿para qué buscar otras cosas? ¿Para qué buscar otras cosas? Me alegra mucho ver a aquella muchacha que no la conozco, pero que sabe Biblia, que está con su Biblia, que está luchando también, que tiene... Sí, es de verdad, porque no están aquí así. Ajá. Me alegra todo. Me alegra esta gente por las cuales oramos. Ustedes no saben que una vez yo iba, cuando estaba en la Universidad de La Habana, iba a casa de unas morenas amigas mías, y ella me preguntaba, ¿y en tu iglesia hay morenos? Y yo le dije, no, ni uno. En aquella entonces. Y dice, vamos a orar para que haya. Entonces, vamos a orar para que haya. Porque yo le decía, mira, en la iglesia de Consolación sí. Porque en la iglesia de Consolación sí hay muchos que les amamos mucho. Pero aquí no había. Hoy nos mandaron 4, que eran las Reyes, Paula, Laudelina. Esas eran de oro negro. Vinieron de Oriente. Aquellas mujeres, y después ella me preguntaba, por fin ha caído algo, porque ella es una negra cómica. Y digo yo, nos mandaron 4 que son tesoro. Y aquello, porque esas mujeres fueron de oración magníficas. Muchos aquí las pudieron conocer y otros no, porque al fin y al cabo, como ustedes saben, todos vamos al mismo lugar. Todos vamos al mismo lugar. Y vaya. Y yo vengo de una iglesia que muy buena, una iglesia muy misionera, una iglesia que ahora están en las selvas del Amazonas. Tremendo. Mucha gente sale para allá y mandamos ayuda y hacen pozos y hacen cosas ayudando a que los no alcanzados, las tribus no alcanzadas, conozcan que Jesucristo es su Salvador. Entonces este himno primero que yo voy a cantar se llama Su voluntad da gozo. Es un himno que dice su voluntad da gozo. Ustedes pueden cantar, haberlo cantado también, claro, pero bueno, no tengo los otros himnos que no están en el himnario. Ese está en el himnario. En su
creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Es lindo. Yo soy cantante de himnario, me encanta, es lo que me gusta. Aunque canto lo demás porque hay que... Dice así. ¿Lo tienen ahí? Bueno, pues canten conmigo, es lo que yo quiero. Y vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te seguiré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Tercera. Vivo
sirviendo, sirvió por mí. Siempre servirle al alma anhelo, porque me ha dado tal prueba de amor. Yo me rindo por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te seguiré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Dios le bendiga. Vamos entonces a comenzar, hermanos, y vamos a buscar Lucas capítulo 2, a partir del versículo 15, que fue donde nos habíamos quedado. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 15, todo el resto del capítulo 2. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, que tú nos das de estar nuevamente, todos en comunión, Señor, alabándote, y ahora en este tiempo precioso de estudiar tu palabra. Te estamos pidiendo, Señor, que tú nos des sabiduría y que tú permitas, Señor, que el contenido, Señor, de tu palabra pueda ser recibido en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sobre todo, Señor, que las enseñanzas que encierra podamos vivirlas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tenerla como guía de nuestra fe y práctica. Ayúdanos también a compartirla con los que no te conocen. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, haciendo un pequeño recordatorio para los hermanos que no habían estado aquí, el capítulo 1, acuérdense, habíamos dado una primera clase introductoria de todo el Evangelio de Lucas. Después, en el capítulo 1, vimos cómo él comienza dedicando su evangelio a Teófilo. Después se ve cómo fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, ¿verdad? Que tenían como característica que era una pareja estéril. Después, cómo el ángel se le presenta a María también y le da su anunciación respecto al nacimiento de Jesús. Cómo María va a visitar a su prima Elizabeth y pronuncia su famoso canto de alabanza conocido como Magnificat por el comienzo en latín de su primera palabra, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. Después el nacimiento de Juan el Bautista y el canto también de alabanza de Zacarías, conocido como el Benedictus, porque es la primera palabra también de ese canto de alabanza que dice bendito el Dios. Y entonces habíamos comenzado en la clase anterior con el capítulo 2, que es un capítulo, toda esa primera parte, muy conocido por todos los cristianos, porque sobre todo en el mes de diciembre, todos los años, pues leemos, ¿verdad?, de esa parte, porque es el nacimiento de Jesús en Belén y la noticia de los ángeles a los pastores. Ese fue el inicio del capítulo 2 y vamos a continuar entonces allí en el mismo capítulo 2. ¿Qué sucedió después que los ángeles, verdad? El ángel primero
y después la multitud de ángeles que se presentaron. Y entonces dice allí, a partir del versículo 15 hasta el 20, dice: sucedió que cuando los ángeles se alejaron de ellos para irse al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que dicen que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y encontraron juntamente a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. Y después de verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron quedaron maravillados de lo que los pastores les contaban. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Vamos a dejar el 21 para que sea el puente de la otra parte. Como ven aquí, ¿cuál fue la reacción de los pastores a la noticia que recibieron de parte de los ángeles? A ver, ¿cómo se describe ahí? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué hicieron ellos? Decidieron ir rápido ¿a dónde? A Belén, allí, que estaban, acuérdense que ellos precisamente estaban allí en las afueras, en los campos de Belén. Se dirigieron allí al pequeño pueblo de Belén para ver lo que se les había dicho. O sea, tuvieron una obediencia instantánea a lo que el Señor les había manifestado. Y por cierto, esta es la reacción que debemos tener cuando tenemos acceso a la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Obediencia instantánea, reacción de maravilla ante lo que el Señor nos revela y cómo nosotros debemos actuar. Tal vez usted ahora esté diciendo, bueno, pero ¿qué cosa es manifestación de la gloria divina? ¿Tiene necesariamente que presentarse a nosotros también hoy en día una multitud de ángeles? Ojalá fuera así, yo lo quisiera, pero eso no es en la actualidad necesariamente la manifestación de la gloria divina. ¿Cuántas veces en los pequeños detalles de nuestra vida el Señor nos muestra su gloria? A mí me ha sucedido y estoy segura que ustedes también. El pastor ahorita en su predicación estaba mencionando, ¿verdad?, cómo no es necesario ver pruebas, por decirlo de alguna manera, sobrenaturales y fastuosas de ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para saber que el Señor se está manifestando en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido atribulados, nos hemos sentido con una necesidad espiritual o con una carga en nuestras vidas o con alguna duda o sencillamente, como decimos en el buen cubano, tenemos el día malo, tenemos el día caído y viene un hermano y nos toca la puerta y con sus palabras el Señor nos está dando palabras de confirmación, o una llamada por teléfono y tal vez recibo una llamada y Leonor me dice, María, he estado orando por ti en estos días. Eso es manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros reaccionamos ante esa manifestación? En obediencia, ¿verdad? Si el Señor nos está mandando a hacer algo, debemos hacerlo. Si el Señor nos está pidiendo que cambiemos algo en nuestras vidas, debemos hacerlo. Hace algunos años estábamos escuchando a un pastor que estaba hablando acerca de que muchas veces con la vida moderna, la rutina y los problemas, los seres humanos en la actualidad hemos perdido la capacidad de maravillarnos. ¿Cuántas veces para maravillarnos necesitamos ver grandes espectáculos, verdad? Por ejemplo, los pinareños estamos acostumbrados a pasar por Viñales y ya a veces uno mira el valle de Viñales y dice qué bonito, pero sigue de largo. Bueno, en mi caso particular yo siempre respiro ante tanta belleza. No sé ustedes, ante tanta belleza, ¿qué decir de una noche estrellada? ¿Qué decir de quedarnos mirando a un bebé recién nacido? Hermanos, tenemos que ser como los pastores, que en el medio de su humildad se maravillaron de la gloria de Dios, pero reaccionaron.
Y de esa misma manera también dice que todos los que lo oyeron allí en el versículo 18 también se maravillaron de lo que los pastores les estaban diciendo. Por cierto, esta es una característica del libro de Lucas. Después en sus casas pueden, de hecho hoy mismo en nuestra clase vamos a ver más adelante cuando presentan a Jesús en el templo, que dice que María y José se maravillaban. Cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, dice Lucas que los que lo veían, los que lo oían se maravillaban. Después, cuando calma la tempestad en el capítulo 8, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, todos los que fueron testigos oculares, dice que se maravillaban. Cuando sanó a una mujer enferma desde hacía muchos años en el día de reposo, cuando la entrada triunfal a Jerusalén, cuando resucitó. El escritor, Lucas como escritor, enfatiza en su evangelio la capacidad de maravillarse ante la gloria de Dios. Mis hermanos, debemos nosotros también maravillarnos ante lo que el Señor hace en nuestra vida, ante su manifestación, y sobre todo también reaccionar positivamente en obediencia. Desgraciadamente, en el tiempo de Jesús, todos no se maravillaron con su nacimiento. ¿Qué pasó? En el caso de los magos, sí reaccionaron parecido a los pastores. Cuando vieron una estrella allá en la parte oriental, viajaron cientos y cientos de kilómetros allí por el desierto con sus regalos a cuestas para llegar hasta donde la estrella se detuvo y adorar al rey que había nacido. Pero ¿qué pasó allí mismo en la región de Palestina? ¿Cuál fue la reacción de Herodes cuando escuchó que había nacido un rey? Muy sutilmente mandó a indagar, ¿y qué reacción tuvo? Tenía que quitarlo de delante. No podía tener ningún adversario al trono. Y desgraciadamente mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Rechazo total al rey, en vez de maravillarse porque se habían cumplido las profecías. ¿Qué pasó con los escribas, sacerdotes y los conocedores de la ley y de las profecías en ese tiempo? De hecho, cuando Herodes le preguntó, ellos dijeron, en Belén, porque así está escrito donde había de nacer el Cristo. Pero fue como diciendo, mira, esto es lo que dicen los profetas, sí, debe nacer en Belén, sí, pero tal vez ni es un rey. En un inicio, ellos dieron una respuesta intelectual al nacimiento de Jesús, y a los pocos años, esa intelectualidad y esa indiferencia se convirtió en ¿qué cosa? En rechazo total, en odio al Mesías, que de hecho lo mandaron a crucificar, lo apresaron y lo mandaron a crucificar. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros a la buena noticia del Evangelio? Y cómo continuamos reaccionando en nuestras vidas diariamente. Pero dice allí también que después en el versículo 20 todo no se quedó así. Otra forma importante de reaccionar a la maravilla del Evangelio es adorando al Señor diariamente en nuestra rutina, en nuestras labores diarias y con las responsabilidades que el Señor nos ha dado. ¿Qué hubiera pasado si los pastores se hubieran quedado allí días y días anonados en el pesebre? Ellos regresaron ¿a dónde? A sus labores. Ellos continuaron su vida. ¿Cuántas veces nosotros también, cuando hemos estado aquí en un culto, que hemos estado edificados, cuántas veces cuando ya suena el preludio, yo digo, ay, si yo me pudiera quedar aquí sentada en un banco? Y en que como pasó con los discípulos en el monte de la transfiguración, ellos querían quedarse allí, ¿verdad?, participando de la transfiguración y de la gloria de Jesús allí, pero Jesús los mandó ¿a qué cosa? A bajar y a enfrentarse al día a día. Mis hermanos, decía la Madre Teresa de Calcuta que se puede adorar a Dios fregando trastos. Nosotras las mujeres, ¿cuántas veces amanece el día y tengo que hacer esto y esto y esto y esto? Y ay, Señor, ¿y qué carga tengo? Pero mi hermana,
el Señor quiere que le adoremos y nos maravillemos de su gloria en nuestras vidas, en esos pequeños detalles de nuestra rutina y de nuestras responsabilidades. Dios también quiere que le adoremos de esa manera. Vamos entonces a pasar a partir del 21 hasta, en el 19. ¿Qué sucedió con María? Las que somos madres, ustedes se imaginan, antes de salir embarazada se le presentó un ángel y le dio el anuncio. Todo ese trayecto que tuvo que hacer al final del embarazo para llegar a Belén. No encontró lugar donde dar a luz. Y cuando nace el niño, allí en aquel lugar tan humilde, rodeado de animales, tal vez con malos olores, llegan unos pastores, unas personas sencillas que estaban en las afueras de Belén, y llegaron allí y se postraron ante el niño y le contaron a María y a José la gloria que se les había presentado, el anuncio de los ángeles en el cielo. Dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. En otras versiones dice, atesoraba y reflexionaba sobre estas cosas. Ustedes se imaginan el corazón de María, las que somos madres. Ella estaba meditando y estaba comprobando de alguna manera que el anuncio que se le había dado 9 meses antes ya se estaba comenzando a cumplir, y tal vez incluso en su mente estaba pasando, ¿cuántas cosas más sucederán? Este bebé que yo he acabado de tener es el Hijo de Dios. Este bebé, ¿qué va a suceder en los próximos días y en los próximos años con este bebé? Y yo me imagino, aunque la Biblia no lo diga, que en el fondo de su corazón, cuando dice que ella atesoraba cada uno de los detalles, ella los atesoraba, y yo me imagino que estuviera elevando una oración a Dios, ¿verdad? Pidiéndole que le ayudara a ser una buena madre. Porque qué responsabilidad tan grande la de María. Vamos entonces a ver del 21 al 24. Dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el que le dio el ángel antes de que él fuese concebido en el seno de María. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. O sea, el hijo primogénito, el que nacía por el primer hijo. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y, disculpen, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué sucedió ahí? Según Levítico 12, del 2 al 8, después en su casa pueden leerlo con detalle para no perder mucho tiempo. La mujer, después del parto, permanecía ritualmente impura por 40 días, ¿verdad? Ella no podía llevar a su hijo al templo a presentarlo antes de que se cumplieran los días del ritual de su purificación. Y entonces ella esperó ese día para, ¿verdad?, para poder llegar allí hasta el templo. Pero también está hablando ahí de la circuncisión. ¿A cuántos días debía ser circuncidados los niños varones? A los 8 días, que entre paréntesis, ¿sabían ustedes que según los médicos, según los científicos, ese es el tiempo en que se desarrolla la capacidad de coagulación de la sangre en el recién nacido? Antes de esos días, un niño recién nacido, si se corta cualquier problema, tiene riesgo de un sangramiento muy grande, pero ya después de la semana de nacido, ya son los glóbulos blancos, ¿no?, los que están en la capacidad de, las plaquetas, la capacidad de coagular. Miren qué interesante. Bueno, a los 8 días, según la ley, el niño varón debía ser circuncidado, porque ¿qué significaba la circuncisión? La señal externa de que ese varón, de que ese hombre pertenecía al pueblo de Dios, era benefactor de las promesas del pacto a través de la ley. Y entonces, cuando se llevaba a presentar al niño al templo, que esto debía ser obligatorio, sobre todo en el caso de que fuera el primer hijo, había que llevar, según la ley, un cordero de 1 año y un palomino. Palomino significa pichón de paloma,
o tórtola. Eso era para las personas que tuvieran un poquitico de más solvencia económica. Pero si la familia era pobre, podía llevar 2 palominos o 2 tórtolas. Y si aquí se nos dice más adelante de que ellos presentaron 2 aves, significa que María y José, que ya de hecho lo conocemos por lo que se dice de ellos anteriormente, eran una familia muy humilde, y ellos debían haber viajado desde Belén hasta Jerusalén. Hay aproximadamente 7 millas, que más o menos vienen siendo aproximadamente 10 kilómetros. Ahora, ¿quiénes estaban ese día en el templo? El templo de Jerusalén era un lugar súper importante para todos los judíos. Pudiéramos decir que era el lugar más importante de la nación. No era un lugar que estaba vacío, o que nada más habían 2 o 3 sacerdotes y levitas adentro trabajando. Era un lugar que constantemente era visitado por personas, aunque recuerden lo que hemos explicado en otras clases, propiamente dentro del templo, lo que era el lugar santo, no entraba el pueblo. Ahí estaban nada más los sacerdotes y levitas. El pueblo, cuando se dice que iba al templo, más bien estaban en los atrios, en las zonas exteriores donde habían puertas, pórticos, muros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahí habían 2 personas muy importantes ese día. Vamos a ver quiénes eran. Del 25 en adelante hasta el 38 dice: y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto, aguardando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres introducían al niño Jesús para hacer lo que es la costumbre según la ley prescribía, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, puedes dejar que tu siervo descanse en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban asombrándose de las cosas que se estaban diciendo de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: mira, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de que es objeto de disputa, y una espada traspasará tu misma alma, de forma tal que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Había también allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad muy avanzada, y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio, y ahora era una viuda de 84 años, la cual no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. En ese momento se presentó ella, y ella también comenzó a expresar su reconocimiento a Dios y a hablar de ese niño a todos los que aguardaban la redención en Jerusalén. ¿Qué 2 personas estaban allí en ese momento? Simeón y Ana. ¿Cómo se describe allí a Simeón? A ver, Leonor, ¿qué se dice allí de este hombre? ¿Cómo se describe? Justo, piadoso. ¿Y qué más? ¿Cómo vivía él? ¿En expectativa de qué? De la llegada del Mesías. El único que estaba esperando el Mesías en Israel en ese tiempo, ¿ustedes creen que haya sido Simeón? Pero ¿qué pasó con la mayoría de los judíos en ese tiempo? Que ellos estaban esperando un Mesías como político, social. Pero este Simeón estaba esperando al Mesías tal y como lo habían profetizado los profetas. Un Mesías redentor, salvador, no solo de la nación de Israel, sino incluso de todos los gentiles. Y entonces dice que el Espíritu Santo lo movió allí al templo ese día, justo en el momento que llegaron María y José con el niño cargado. Como todo lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando lo vio, el Espíritu Santo puso en su corazón que ese era el niño. Tal vez incluso, aunque la Biblia no lo dice, es posible que ese mismo día hayan venido otros padres a traer al niño a presentar al templo. Es posible, porque acuérdense que ese era el templo de toda la nación. Pero Dios lo movió y allí pronuncia esas palabras del 29 al 32, que es una especie de salmo también, de canto de alabanza, que se llama
el nunc dimittis, que en latín, por las primeras palabras también que aparecen en latín, que dice ahora soberano Señor, es lo que significa ese canto, porque él estaba alabando al Señor. ¿Por qué él pronunció esas palabras? ¿Debido a qué? A ver, fíjense que lo dice ahí al inicio en el 29. Puedes dejar, es como que le estaba diciendo a Dios, Señor, ya tú puedes dejar que yo me muera en cualquier momento, porque tú me has dado la oportunidad de ¿qué? De ver con mis ojos al Mesías que estábamos esperando, ¿verdad? De cargarlo con mis propios brazos, y da allí características de ese Mesías en el 32. Luz para revelación a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. Él reconoció allí a Jesús, aunque Jesús era apenas un bebé de unos días de nacido, él reconoció que ese bebé indefenso, tierno, cargado en los brazos de sus padres, era el Mesías esperado. Y había allí otra ancianita. ¿Quién era esa ancianita? Ana, ¿verdad? Era profetisa, por cierto. Mujeres profetizas, hasta ese momento nada más, ella es la tercera que se describe hasta ese momento en la Biblia. María o Miriam, la hermana de Aarón, Hulda, la profetisa, que fue quien le reveló allí al rey Josías, y algunos consideran también como profetisa, algunos, a Débora, porque era jueza, y también algunos la consideran profetisa, pero bueno, hasta ese momento eran tres. Ella es la otra que se habla. Ana, profetisa. Cuando se dice profetisa, ¿a qué ustedes creen que se dedicaba? No era tanto a predecir el futuro como a la enseñanza de las profecías y de la ley, que acuérdense que hasta ese momento nada más existía lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, no estaba conformado lo que es para nosotros el Nuevo Testamento, y ella se dedicaba. Es posible que, como dice que estaba allí todos los días en el templo ayunando y orando, es posible, acuérdense que ya lo habíamos explicado una vez, Carlos lo habló cuando habló del templo. En el templo había, en los atrios, alrededor de los atrios, sobre todo en la parte de atrás, habían aposentos y habían especies de almacenes. En los almacenes se guardaban alimentos y vestimentas de los sacerdotes y levitas, y también habían cuartos. Es posible que Ana viviera allí. Cuando se dice que estaba en el templo día y noche, es posible que tuviera allí una especie de cuartico de habitación, porque era imposible para una anciana de edad tan avanzada estar allí constantemente en el templo, ¿verdad? Pero bueno, esos son más bien conjeturas. Lo más importante es que esta ancianita tenía una posición privilegiada, y por su devoción y su vida, qué premio, qué privilegio, qué bendición le dio Dios. El poder también ser testigo de ver con sus ojos a quién, al Mesías revelado, ¿verdad? Al Mesías que ellos esperaban. ¿Y qué se dice allí en los versículos 33 y 34 de María? No, disculpen, ¿qué le dijeron allí a María? ¿Qué le dijo allí Simeón a María en los versículos 30, en el versículo 34 y 35? Disculpen. Mira, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Lo estoy leyendo en la versión que yo tengo aquí. Para señal que es objeto de disputa, y una espada traspasará tu alma, de forma que queda al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Mis hermanos, las mujeres que estamos aquí, que hemos dado a luz, una mujer en ese primer tiempo tiene una sensibilidad extrema, ¿sí o no? En lo que es el puerperio y en los días próximos después del puerperio, o sea, en los primeros 2 o 3 meses, las mujeres estamos muy sensibles por esos cambios hormonales, incluso eso es fisiológico. Ustedes se imaginan toda la maravilla y todo lo que se dice de María, la cantidad de experiencias que estaba teniendo esta muchacha, porque era una muchacha adolescente. María no debe haber llegado ni a los 16 años cuando tuvo a Jesús, porque las muchachas judías, la mayoría se casaban entre los 14 y los 16 años. Ella, lo sumo, debe haber tenido 16 años, algo así, o 17. No debe haber llegado ni a los 20 años. Una adolescente. Ustedes se imaginan todas las experiencias que estaba teniendo María. Hasta ese momento eran experiencias de maravilla, de asombro, de meditarlas en su corazón. Pero cuando ese hombre le dijo,
una espada traspasará tu alma, y ese bebé que tú estás cargando vino al mundo para levantamiento y caída, y una espada traspasará tu alma. Las que somos madres, ¿cómo nosotros pensamos que se debe haber sentido María en este momento? Si a una madre que le ha nacido un niño con problemas de enfermedad, el médico la sienta y le dice, mira, ese niño no va a sobrevivir, o mira, hay que llevarlo para terapia, o mira, vas a tener que aprender a convivir con ese niño, con esa enfermedad. Mis hermanos, ustedes se imaginan esa noticia, esa profecía que recibió María. El Espíritu Santo le estaba revelando allí a Simeón, ¿qué cosa? La misión de ese bebé, para lo que ese bebé había acabado de nacer. Era el Mesías que iba a ser para levantamiento y caída. ¿Levantamiento de quiénes? De los humildes, de los pecadores humillados y arrepentidos que los reconocerían a él como el Hijo de Dios y el Mesías Redentor. Pero para caída de quién? De los orgullosos, de los llenos de soberbia, como sucedió apenas 20 y tantos años, 30 años más adelante, que eran los encargados de crucificar a ese hijo. ¿Y cómo vivió María toda su vida? Sufriendo, ¿verdad? Ella tuvo que vivir sufriendo, ¿verdad? El rechazo de su hijo, hasta lo máximo que fue allí, estar allí al pie de la cruz, viendo a su hijo crucificado y sufriendo, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver si terminamos ahí con esta última parte. Dice, en el 39 y 40, el regreso a Nazaret. Así que acabaron de cumplir con todo conforme a la ley del Señor y regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En los evangelios apócrifos, que son esos libros que no aparecen en el canon de las Escrituras, que Carlos habló de esto en las clases anteriores, aparecen historias un poco que fantasiosas de la niñez de Jesús, de los primeros días de Jesús en su nacimiento. Las Escrituras saltan después a cuando tenía aproximadamente 30 años, cuando llega allí para ser bautizado con Juan. De su niñez solamente las Escrituras recogen, nos dice que el niño iba creciendo en sabiduría, o sea, física, intelectual y espiritualmente. Y después se da la presentación, cuando va al templo, allí, que es el pasaje que viene a continuación. Cuando yo estaba preparando la clase, yo misma me preguntaba, ¿por qué Dios habrá permitido esto? Que no se den muchos detalles del nacimiento. Nosotros, las madres de la familia, nos gusta tener fotos, recuerdos, ¿verdad? Contar a los familiares y a las amistades anécdotas de nuestros hijos cuando eran pequeños. ¿Por qué ustedes creen que Dios no lo haya permitido? Porque no era lo más importante la niñez de Jesús. Lo más importante fue enfocarse en la misión por la cual Él había venido al mundo, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer rapidito del 41 al 42. El niño Jesús, del 41 en adelante. El niño Jesús en el templo. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años de edad, subieron conforme a la fiesta. Y después de haber acabado los días, al regresar ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Pero no se dieron cuenta José y su madre, sino que suponiendo que iba en la caravana, después de un día de camino, lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Y al no hallarle, regresaron a Jerusalén en busca suya. Y aconteció que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo escuchándoles, sino también haciéndoles preguntas. Y todos los que lo estaban oyendo estaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les dijo: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron la palabra que les habló.
Luego bajó con ellos y vino a Nazaret y continuaba sumiso a ellos, y su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y vuelve a repetir, y Jesús seguía progresando en sabiduría, en vigor y en gracia ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por este día, gracias por esta mañana, porque tú nos has dado esta hermosa oportunidad. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos acompañes de regreso a nuestros hogares y que tú nos ayudes, Señor, a comenzar también esta mañana en una actitud, Señor, de adoración a ti y de obediencia. Sé de una manera especial también con los enfermos y con los hermanos, Señor, que por alguna causa no han podido estar en esta mañana, que hasta ellos también llegue tu bendición. En el nombre de Cristo.